están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El martes 20 de mayo comenzó a regir la Ley 21.642, que establece un marco regulatorio para la venta de cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como para los líquidos de vaporización. ¿Qué contempla la ley? ¿Qué es el vapeo? ¿Qué es ser vapers? Vamos Mm. a conversar esto con Renzo Munita, abogado, profesor investigador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. A ver, abogado, partamos primero por que es mucha gente que nos va a estar viendo, seguramente va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Porque es relativamente nuevo y relativamente masivo, ¿no? Sí. Acá en Chile. Entonces, tú nos podrías decir más o menos a grandes rasgos de que yo sé que tú no eres médico, pero a grandes rasgos de qué se trata esto del vapeo o los vapor que ya están siendo mayormente masificados. Sí, mira, sucede que en atención a al potencial cancerígeno que tiene el tabaco, se ha ido masificando el vapeo, que es una alternativa precisamente al tabaco y que incluso se ha considerado como una salida de manera tal de ir perdiendo la adicción, ¿ya? De ir liberándose de de la adicción al tabaco y recurriendo a una alternativa que es precisamente el vapeo, que es una sustancia que se va evaporando, digamos, y es un líquido que contiene en parte aspectos que también comprende compuestos de nicotina y otros que no tienen derechamente nicotina. ¿Ya? Y bueno, un líquido que se va evaporando, se va aspirando y luego se van, eh, digamos, saliendo de tu cuerpo, digámoslo así, para de ir simulando, en el fondo simulando la sensación de estar fumando o aspirando algún tipo de sustancia. En buenas cuentas logro entender que es como una especie de entrar en otra adicción, pero que podría ser eventualmente menos mala, menos dañina para el organismo. ¿Es eso? Así es, efectivamente. Dale. Y esto tengo entendido que se ha ido masificando, si bien es cierto, tengo entendido que ya hace rato que partió fuera de Chile, ¿no? Pero aquí Claro, en Chile hace muy poco que ha ido y se ha ido masificando cada vez más, ¿no? ha ido masificando el vapeo, pero en un marco que está completamente sin ningún tipo de legislación que lo regule. Y es por eso que es interesante detenerse en la ley 21.642, que entró en vigencia el 20 de mayo de este año. ¿Ah? Entonces, que tiene ciertos elementos importantes, como por ejemplo restringir absolutamente la venta de estas sustancias, ¿cierto? De este vapeo, que son cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, a menores de 18 años, por ejemplo. O sea, más o menos la misma legislación que existe para los cigarrillos hoy día. Exactamente, hay una legislación muy similar, se hace una vinculación casi idéntica a la legislación que restringe el cigarrillo, pero con algunas particularidades, como por ejemplo que todos estos cigarrillos electrónicos y sus compuestos pueden comprender llevar nicotina o no llevar nicotina. ¿Te fijas? Entonces, aquellos que contienen nicotina tienen ciertas restricciones más fuertes desde la perspectiva de la publicidad que se hace a, a estos cigarrillos electrónicos y a estos compuestos que tienen nicotina. Oye, esta diferenciación que se hace es solamente para el tema de de la publicidad que van a tener. Aquí va mi pregunta. Escuché por ahí que, por ejemplo, hoy día tampoco va a poder la gente hacer uso de de estos vapeadores en sitios públicos, por ejemplo, cerrados, como por ejemplo en un restaurante, ¿no? Van a tener que usar, supongo, el mismo espacio que se le asigna a los fumadores, ¿o no?
Así es, así es. La distinción no atiende al lugar en donde uno no podrá vapear. ¿Ya? Ahí no hay ninguna distinción. Aunque tengas tú un líquido de vapeo con nicotina o un líquido de vapeo sin nicotina, se sujeta a la misma restricción. La distinción atiende más bien a lo que debe ser publicitado. Es decir, se debe indicar en el receptáculo, digamos, que contenga este líquido, se deberá indicar que si tiene nicotina, es potencialmente adictivo y además en un 20% del envase, digámoslo así. Porque si no tiene nicotina, esa misma información, ¿cierto? Que solamente se limitará a que la venta está prohibida para menores de 18 años, debe alcanzar hasta el 10% del envase. A ver, todo de nuevo, porque esa parte no me quedó clara. Sí, sí. Sí, Es decir, hay una distinción que atiende solamente a lo que se debe comunicar. ya, ¿Ya? Y perfecto. si el líquido de vapeo es o contiene nicotina, esa información debe comprender una extensión, digamos, material del 20% del envase. Ya, ¿Te fijas? Hasta el 20% del envase. Y en ese 20% se debe informar que ese líquido es potencialmente cancerígeno y que además está prohibida la venta a menores de 18 años. ya, Ahora, si perfecto. el líquido de vapeo no contiene nicotina, esa Ujú. publicidad no debe ser superior al 10% del envase y se debe limitar exclusivamente a que está prohibida su venta, su comercialización a menores de 18 años. Ya, perfecto. Ahora, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo se va a regular eso? Porque en general aparece la ley, aparece una normativa, pero en realidad va a ser a lo mejor la conciencia colectiva la que va a ayudar a que estos vapeadores no estén en la mesa al lado, por ejemplo, cuando uno está almorzando. Lo que pasa es que hay sanciones que se van de todas maneras a aplicar, hay fiscalizaciones, es lo mismo que ocurre con el cigarrillo. Así como tú no puedes fumar en un bus, por ejemplo, no puedes fumar en un restaurante, de la misma forma se va a instalar la conciencia colectiva, ¿cierto? Que no se puede fumar, tampoco se puede aspirar estos líquidos, digamos, de vapeo, no se puede vapear en esos mismos lugares. Ahora, si se hace aún de esa forma, bueno, quien administra estos lugares, restaurantes, salas de clase, universidad, etcétera, bueno, se exponen a sanciones. Oye, cuéntame, para ti, abogado, eh, ¿está bien la ley o le falta todavía? Porque hay mucha gente que ha dicho es un avance, pero no es realmente espectacularmente buena. Esperábamos que se suprimieran como en otros países, por ejemplo. Sí, mira, yo pienso que llegar a una prohibición total es un paso que es ir mucho más allá. No hay que olvidar también que hay, no sé, hay una producción de estos mismos líquidos, lo mismo ocurre con el cigarrillo, hay empresas que están trabajando en torno a esto en virtud de unas autorizaciones que también van dentro de lo lícito, ¿te fijas? O sea, no es ilícita la distribución de líquidos de vapeo, no es ilícito la distribución del cigarrillo, no es ilegal. Por lo tanto, prohibir una actividad comercial, productiva, que es legal, es ir mucho más allá. Entonces, me parece a mí que es conveniente regularlo, es decir, limitar completamente su distribución a menores de 18 años y quienes tengan más de 18 años que a su vez estén limitados en el espacio en donde pueden vapear. Me parece que es razonable. Perfecto. Lo que pasa es que es una ley que entró al Congreso el 2019, ¿no? Sí, Se aprobó el 2023, o sea, pasaron unos 4 años ahí entre medio, y recién fue promulgada ahora y recién entonces publicada en el Diario Oficial el 19 de febrero, de tal manera que entró en vigencia recién hace poquito, el 20 de mayo.
Por eso te preguntaba si realmente tú estabas de acuerdo con la ley como estaba hecha, porque he escuchado, bueno, sobre todo a médicos, ¿no? Que han dicho que esta ley no es el ideal, que se debió haber realmente prohibido su venta y uso en el país. Cuéntame una cosa, yo sé que, vuelvo a repetir, que tú no eres médico, pero a lo mejor sabes el tema de estas cosas que contienen nicotina y no contienen nicotina. Estos líquidos que se venden, me imagino que son todos extranjeros, ¿o no? Estas empresas, o hay acá en Chile quien las hace. La verdad es que eso yo lo ignoro. Me entiendo Ya, yo que son empresas internacionales las que fabrican estos líquidos y que luego se importan. ya, perfecto. Pero mi pregunta en realidad iba hacia estos líquidos, al ser vaporizadores, contienen calor, de alguna manera Sí. se Sí. está haciendo, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, en que si uno inhala alguna cosa que está caliente o tibia por lo menos, obviamente el sistema pulmonar, el sistema respiratorio se expande, ¿no es cierto? Y por lo tanto esas sustancias entran más. ¿Es verdad o no? ¿O es algo que ya a mí se me ocurrió? No, a lo que yo he podido leer es que tú corres el riesgo de quemarte si es que tú sigues vapeando cuando el líquido ya se ha evaporado. ¿Ya? Ah, Entonces, perfecto. existe ese riesgo. ¿Ah? Es un riesgo quizás de un daño corporal que puede estar vinculado a el que se haya agotado este líquido. Ese riesgo no existe con el cigarrillo, pero el potencial dañino del cigarrillo es mucho más alto que el del vapeo, aunque contenga nicotina, porque la sustancia o la magnitud de la nicotina es menor que la del mismo cigarrillo. Ya, perfecto. Por eso es que se utiliza incluso como una alternativa para ir dejando la adicción del cigarrillo, como una especie de transición. Es Ya. decir, dejo el cigarrillo, recurro al vapeo para posteriormente ir disminuyendo en este potencial adictivo que tiene la sustancia misma, que es la nicotina. Claro, y en ese caso, a ver, yo estoy entrando más allá en el tema. Estos líquidos, es que nunca he tenido uno en mis manos, entonces no puedo Sí. saber cómo funciona. Estos líquidos que venden, me imagino que se instalan dentro de un aparatito que es el que uno fuma, ¿verdad? Sí, sí, así es. Esos líquidos pueden ser intervenidos. ¿A qué voy? A que a lo mejor alguien dentro de ese líquido inserte otra sustancia X. Mira, lo que ocurre allí es que siempre hay mercado para todo. ¿Te fijas? Entonces, el problema es, o sea, o lo relevante acá es que para no correr mayores riesgos, es necesario siempre recurrir al comercio establecido, ¿cierto? Que lo que se consuma en definitiva sea algo que ha sido producido por quien puede producirlo. ¿Ah? Entonces, de esa forma, por ejemplo, lo mismo que ocurre con los cargadores de teléfono que no están homologados o que no están validados, pueden explotar. Bueno, son situaciones similares con lo que ocurren con todos estos tipos Claro. de artefactos. Claro que sí. Cuéntame un poco más algunas particularidades de la ley para ir conociendo mejor qué se puede hacer y dónde se puede hacer o dónde no o qué no se puede hacer. Bueno, no se puede vapear en lugares, en espacios, digamos que los mismos espacios en los que tampoco se puede fumar cigarrillos, Ya. ¿ya? Eso es lo primero. Luego hay una restricción también en torno a la publicidad. No se pueden publicitarse en medios de comunicación abiertos ni tampoco en espacios públicos, ¿ya? Ah, ¿Te perdona, fijas? perdona, perdona, perdona. Sí. ¿Eso tampoco se puede hacer con los cigarrillos? Eso tampoco se puede hacer con los cigarrillos. Ya, ¿Ya? porque hasta hace un Eh, tiempo sí, veíamos todavía avisos publicitarios de, no sé, de marcas extranjeras, por ejemplo, se veían en televisión, en lugares abiertos, en el metro, incluso me acuerdo de haber visto sí, alguna vez. sí, sí, efectivamente, eso ha cambiado, ¿ya? Deben existir advertencias sanitarias obligatorias, ¿ah? En lo que te comentaba recién,
a propósito de los envases de los vapeadores y de los líquidos, en torno a la advertencia del riesgo, del potencial riesgo cancerígeno o no, en el caso en que no tenga sustancias vinculadas a la nicotina. La prohibición de uso en espacios cerrados. Ya solamente se tienen que utilizar en espacios al aire libre, ¿cierto? O en patios, pero no en espacios cerrados. Y también, en el fondo, las multas, las sanciones a las que se exponen quienes no cumplan con la normativa. ¿Ya? Entonces, básicamente es una ley que homologa el vapeo a la legislación vinculada al tabaco. ¿Mm? Perfecto, o sea, quiere decir que tampoco voy a poder ver actores que estén vapeando, por ejemplo, en una teleserie, cosa que antes Exactamente. se hacía muy frecuente con el Sí, cigarrillo, o así es. también, por ejemplo, bebiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Se veía mucho, ahora ya no. Eh, Eso en el fondo es restringir la publicidad que se hace respecto de de estas sustancias, de estas, eh, de estos artefactos, de estos líquidos, etcétera. Perfecto. Oye, ¿Mm? y lo otro es, en el caso, por ejemplo, bueno, debe incluir una advertencia, dices tú, de al menos un tiempo determinado, esas típicas cosas que pasan como zup, que no se escucha nada, no se Sí. entiende nada, pero que debe aparecer en la publicidad, advirtiendo el tema de posible adicción, porque a lo mejor te puedes hacer adicto Sí, efectivamente. al vapeo, Sí, ¿no es cierto? sí, sí, pero la adicción está vinculada exclusivamente a aquellos líquidos de vapeo que contienen nicotina. Respecto de esos líquidos de vapeo que contienen nicotina, la información debe ser precisa en torno al potencial adictivo que tienen. Ya, perfecto. Claro, si a lo mejor estoy haciendo, no sé, estoy inventando algún líquido que tenga eucalipto, no me voy a hacer adicta al eucalipto, seguramente, ¿no? Exactamente. Pero Exactamente. sí a la Sí. acción del vapeo. Respecto de eso, fíjate que no hay una referencia expresa en la ley Ah, ya, en cuanto al poder adictivo, pero sí en cuanto al poder nocivo, al potencial adictivo. Lo que ocurre es que la adicción proviene de la nicotina. perfecto. ¿Me entiendes? O sea, la ley parte de la base que si tú te haces adicto al vapeo es porque ese líquido que tú estás vapeando contiene nicotina. Ya, o sea, Entonces, el líquido que no contiene nicotina no sería potencialmente adictivo. exactamente, no es potencialmente adictivo. Pero sin embargo, la ley igual lo restringe Ya. y la información que se debe contener solamente se limita a que está prohibida la venta a menores de 18 años. Perfecto, creo que nos quedó clarísimo Eso es. la conversación. ¿Algo más que agregar sobre el tema? No, no, muy bien. Eso es todo, Miriam. O sea, por lo menos por mi parte. Por el lado, claro, por el lado legal, ¿no es cierto? Sí, Nos falta exactamente. todavía toda el tema con respecto de la medicina, porque he encontrado por ahí, investigando un poco el tema, varios detractores, varios médicos, varias personas de la salud, donde dicen que en realidad se debió haber prohibido, como en otros países, que vamos a ser adictos a jóvenes, porque hoy día es indiscriminado. Un chico de 14 años se puede comprar una de estas cuestiones, ¿o no? Efectivamente, pero eso es lo que se está corrigiendo ahora con Claro. una restricción a menores de 18 años. Entonces, el problema que se presentaba era precisamente ese, que dejábamos súper restringida la distribución del cigarrillo en circunstancias que todos los vapers y el vapeo y los líquidos estaban completamente abiertos y cualquiera podía acceder. Sin embargo, hoy esa restricción ya existe y por lo tanto parece ser positivo. Ahora, desde una perspectiva netamente de sentido común, entre fumar y no fumar, siempre es mejor no fumar. Incluso hasta los adictos al cigarrillo lo dicen. Lo mismo se debiera aplicar respecto del vapeo. Entre vapear y no, es mejor no hacerlo. Obviamente. Muchas gracias, Renzo, por haber estado hoy Ya día pues, con nosotros. ya, pues muchas gracias, Miriam, por la invitación.
Conversamos hoy día con Renzo Munita, abogado, profesor investigador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, sobre esto nuevo para nosotros, ¿no es cierto?, del vapeo. ¿De qué se trata? Bueno, ya supo, ya sabe lo que contempla la ley y por lo tanto es cierto lo que dijo el profesor recién. Entre fumar y no fumar es mejor no fumar. Entre vapear y no vapear es mejor alejarse de ello. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.